Hola, siéntate conmigo y déjame presentarme. Durante bastante tiempo he estado en búsqueda no de una religión, sino de una historia universal. Durante años he leído textos antiguos, bíblicos, apócrifos, olvidados o escondidos al público. En medio de tantas voces descubrí un silencio, un gesto, una respuesta sin palabra, una historia que se repite. Este relato no es para enseñar, es para recordar. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia escrita por un solo autor. Es un fragmento recogido del viento, algunas veces revelado, otras intuido. Está tejido con las hojas que provienen del libro de Isaías, del Apocalipsis de Juan, del libro de Enoc, del Corán y de los pasajes silenciados entre líneas. También nace de un lugar más profundo, de mi voz interior, de la intuición, de lo que he sentido en sueños, visiones y preguntas sin respuesta. Desde siempre me ha perseguido una fascinación que no puedo explicar. Preguntas como, ¿cómo era el reino de Dios antes del Edén? ¿Qué armonías se cantaban en los cielos cuando el tiempo era solo un aliento divino? En el libro de Enoc se habla de vigilantes, en Ezequiel de un querubín que caminaba entre piedras de fuego. Detrás de esas metáforas habrá una verdad más profunda, más humana, más trágica. No todo lo que van a oír es dogma, no todo está en escrituras antiguas. Esta obra es una mezcla de tradición, poesía y revelación creativa. Lo que van a ver, escuchar y sentir es tanto una recopilación como una invención, una crónica espiritual contada desde las sombras del alma, porque a veces para comprender la luz hay que entender el abismo que la mira de frente. Antes del tiempo, antes del barro, antes del sonido, existía el reino que no conoce principio. No era el cielo como los hombres lo nombran, sino una expansión sin bordes, donde la luz no tenía sombra y la presencia de Dios no tenía velo. Un mar de cristal rodeaba el trono, suspendido en la vibración del ser. Ríos de fuego vivientes fluían desde su centro, y los coros, no hechos de voz, sino de pura conciencia, entonaban el nombre que no debe pronunciarse. Y ahí estaban los cuatro, formas puras, sin carne, sin ojos, pero con miradas que penetraban la eternidad. Estaban los que giraban dentro de sí mismos, llenos de ojos que ven todo a la vez. Están los que guardan el silencio y los que sostenían el ritmo de la creación. Y entre ellos uno brillaba más que el fuego, la estrella de la mañana, el primero en arder, el más cercano al resplandor. En el Apocalipsis se habla de una estrella que cayó del cielo, llevando consigo un tercio de huestes. ¿Qué tal si empezamos por ahí? ¿El ángel caído? Sí, empecemos por ahí. Esta es la historia de Luzbel, el que brillaba con fuego propio, la historia de su gloria, su duda, su espejo, su orgullo y su caída. Pero también es la historia de su dolor, su conciencia y su voz interior. Antes de que el barro respirara, la luz tenía forma. Su nombre era Luzbel, la luz bella, el favorito, el cercano,
En otros textos lo llaman Lucifer, el portador del alba, el que abría caminos de gloria. También lo recuerdan como Iblis, el de fuego puro. Era más que un ángel, más que un arcángel. Era un querubín, un protector del lugar santo, un reflejo del orden, del sonido, de la sabiduría. Su cuerpo era belleza y su alma era música. Oh Luzbel, en ti estaban los tambores y flautas, decía el antiguo texto. No solo alababa, él era alabanza. Caminaba entre piedras de fuego, estuvo en el Edén antes de Adán, no como huésped, sino como guardián. Él conocía el mal, conocía el brillo, la obediencia, el diseño divino, pero un día le fue mostrado una forma nueva, una figura de barro, a la que Dios dio su aliento. Y entonces la luz duró, y de nosotros nació el yo. La caída no comenzó con un grito, comenzó con una pregunta. Y entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Inclínense ante el barro que he hecho respirar. Y todos lo hicieron, todos menos uno. La luz no se arrodilló. Dios preguntó: ¿qué te impide obedecer lo que he ordenado? Luzbel respondió: yo fui hecho de fuego, y él de barro. ¿Cómo ha de inclinarse lo sutil ante lo denso? La llama ante el polvo. ¿Acaso no fui yo el primero en adorarte? ¿Por qué me ordenas inclinarme? ¿Acaso no fui yo quien te adoró cuando aún no existía el tiempo? ¿No fui creado de fuego, de pensamiento y de visión? Y ahora me pides inclinarme ante esta criatura, al que tú mismo diste tu aliento, al que hiciste tu imagen, al que llenaste con tu semejanza. Lo hiciste poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. A él le diste voz, deseo, libertad y tu aliento. ¿Me pides que lo siga? Y Dios respondió: él no es como tú, pero en él habita un reflejo de mí que aún no conoce. Oh Luzbel, mi bello guardián, tú me viste, pero él me buscará. Él será el representante consciente en la creación, para ejercer justicia, conocimiento y adoración libre. Su descendencia es parte de un drama cósmico, de evolución, donde incluso los ángeles observarán con asombro. Antes de continuar, hay un detalle importante en su creación. Dios no creó al hombre por necesidad, sino por amor, un reflejo libre de su luz, sembrado en el tiempo. El barro no era error, era propósito, un recipiente débil para contener lo eterno. No fueron hechos para obedecer como los ángeles, sino para elegir como hijos. No lo hizo perfecto, lo hizo libre. No lo esculpió en fuego como los primeros, sino en tierra frágil, para que cada paso tuviera peso y cada caída enseñanza. No buscaba obediencia ciega como en los cielos, sino una criatura capaz de elegirlo. Dios sembró algo que ni los ángeles entendían, una chispa de lo eterno,
puesta en fragilidad. Entonces Luzbel bajó la mirada y no pidió perdón, pidió tiempo. Oh Padre, dame plazo hasta el día en que despierte el polvo. Y Dios se lo concedió. Te concedo ese tiempo, pero nunca más serás luz. Mientras Luzbel se alejaba, no como enemigo, sino como quien está herido, declaró: Al que caiga, como he caído.